Gracias al Señor que me tiene nuevamente por acá para traerles este mensaje de la palabra de Dios, muy importante, por cierto, porque fue tomado de Apocalipsis y ustedes de pronto saben que yo estoy enseñando Apocalipsis, Cristología apocalíptica, que es muy importante para esta venida del Señor que ya está muy próxima. Saber exactamente discernir la visitación y los tiempos de Dios. Mi hermano, qué bueno que estás acá por primera vez. ¿Pagaste servicio alguna vez o no? Ah, no. Es que pensé que habías pagado servicio. Me parece a alguien que muy especial que pagó servicio. Bueno, gloria al Señor, pero le paga servicio al Señor, ¿cierto? Le sirve a Dios, que es lo importante. No, así se pagó, ahora no. Bueno, esa es el título de la predicación. La fidelidad de Dios nos capacita para vivir una vida eterna. Hay una canción muy especial que se habla de la fidelidad de Dios y que ustedes conocen muy bien, porque Dios, a pesar de que a veces somos infieles, Él permanece fiel. Y es así, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Y hay otra canción que dice, el cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. Bonita también, ¿cierto? Muy antigua, pero muy bonita. Y habla acerca del cristiano fiel y verdadero. Dios quiere que nosotros, como Él es fiel, nosotros también seamos fieles. Vamos a mirar acá Apocalipsis capítulo 2, del 8 al 11, donde el Señor está motivando a la iglesia de Esmirna, una iglesia sufriente, perseguida, igual que el periodo por el cual vamos a pasar nosotros también, que ya se está dando, eso ya se está llevando a cabo. Ya hay una persecución tremenda sobre el cristianismo. Eso se va a agudizar más. Ahora nosotros acá en Colombia y en países latinoamericanos tenemos el privilegio de predicar la palabra y lo hacemos públicamente, nos paramos por ahí en las calles con el megáfono y predicamos la palabra de Dios. Nosotros lo hacemos los martes. Nos vamos por ahí por el Salado 20 de julio. Hace 8 días estuvimos allá al frente del metro predicando la palabra, diciéndole a la gente que se arrepientan porque la venida del Señor está muy cerca. Siempre se levantan personas, siempre hay oposición en algunas personas, pero uno ya sabe pues que eso tiene que ocurrir así para que se cumpla lo que está escrito y para que aquellas personas que se oponen, pues esos son los que no van a, si permanecen así en esa oposición, no van a calificar para entrar en el reino de Dios. Apocalipsis 2, 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire qué esperanza para esta iglesia perseguida, que va a pasó por tribulaciones. Y qué esperanza para nosotros también, en esos momentos de tribulación. ¿Sabe cómo se revela el Señor? Como el que estuvo muerto y el que vivió. Y cuando uno dice, no importa que yo pierda la vida por causa del Señor, esta palabra nos da fortaleza porque nos está diciendo que nosotros también vamos a resucitar con Cristo. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Son de pronto pobres materialmente, económicamente, pero ricos espiritualmente. Todo lo contrario a la Odisea, que decían, yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero el Señor a ellos les dice, ustedes son unos pobres desventurados, miserables y desnudos. A esta iglesia de Esmirna,
que era una iglesia pobre económicamente, pero rica espiritualmente, el Señor les dice, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Y no lo son sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Póngale cuidado a este versículo. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el galardón. Esa es la promesa. Seamos fieles hasta la muerte y el Señor nos dará la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Pueden tomar asiento. Hay otros textos bíblicos que hacen referencia también a la fidelidad. Por ejemplo, hay un texto bíblico que nos dice que Jesucristo es el fiel y es el verdadero. Y está en Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El Señor es el fiel y el verdadero, y nosotros debemos de imitarlo a Él en todo, porque Él es nuestro modelo. Debemos de imitar a Jesucristo y ser fieles a Él, así como Él es fiel y Él es verdadero. O sea que en Él no hay mentira, en Él no hay engaño, porque el enemigo a través del engaño es que lleva a las personas a ser infieles. Pero el Señor es verdadero y fiel. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Es decir, que a ellos no les importó nada. Ellos fueron fieles a la palabra de Dios, a la palabra del testimonio, a la palabra de Dios, y fueron fieles a Jesucristo. Predicaban, menospreciaron la vida hasta la muerte. A lo mejor los amenazaban y le dijeron, como a Pedro en cierta oportunidad: ¿usted con qué autoridad predica esto? Él tenía la autoridad de Cristo, y Pedro les dice: es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. Ellos que eran autoridad, es necesario obedecer a Dios antes que a las autoridades, cuando la autoridad está contradiciendo la palabra de Dios. Que no ocurra como una persona en la iglesia que me dijo, me voy a hacer vacunar, y eso es respetable, pues. Cuando el COVID-19, yo me voy a hacer vacunar, y yo le dije, le aconsejo que más bien se abstenga de esto. Y ella me dice, es que es necesario obedecer a las autoridades, y ellos son los que están mandando a vacunar. Y yo le digo, usted se va a dejar marcar. Y se asustó. ¿Por qué? Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que tener discernimiento de las cosas. Y como les digo, pues uno respeta, pero yo digo que sí hay que tener mucho discernimiento. Y si las autoridades nos están obligando a hacer algo que a uno no le parece por la palabra de Dios, entonces mejor no hacerlo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál es el propósito principal de este mensaje de la fidelidad que nos capacita para tener vida eterna? El propósito realmente es animarlos a permanecer siempre fieles al Señor, a pesar de cualquier circunstancia, sean persecuciones, sean hambres, sean cualquier tipo de oferta del enemigo, porque el enemigo hace ofertas para que uno apostate, o para que uno se aparte del Señor y no le sea fiel a Él. Eso lo hizo con la tercera parte de los ángeles. Contrataciones, promesas, mentiras que realmente llevan a las personas a ser engañadas. No, a pesar de que, a pesar de cualquier circunstancia, sean persecuciones, sean hambre o cualquier tipo de oferta del enemigo, debemos correr el camino de la fidelidad. Mis hermanos, tenemos que ser fieles. Mire, yo les conté a ustedes un sueño que yo tuve, donde fui llevado por a un lugar y donde me hacían un ofrecimiento para entrar en el ecumenismo, en esa iglesia universal. Y me hicieron un ofrecimiento, pero el Señor dice que nadie tome tu corona.
Porque hay personas que por ofrecimientos, hay personas que por ofertas que les hagan van a apostatar. Hacer parte de una iglesia universal, de la iglesia de la Babilonia religiosa. Esa es, eh, esa es la iglesia universal, el ecumenismo. Hacer parte de eso es uno apostatar de la verdadera fe. Y el Señor nos habla muy claro y nos dice en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hay que permanecer en la palabra de Dios, pese a las circunstancias difíciles, pese a los señalamientos. Como les decía, salimos a predicar los martes. Una de las oposiciones fue que llegaron esos de los que cuidan para que no pongan negocios o espacio público y nos dicen quítense de ahí. Pero antes de que ellos dijeran quítense de ahí, yo les dije, ¿sabe qué? El Señor les bendiga, pero yo no sabía que era esa gente. Y ellos dicen, córranse, quítense de ahí. Yo le dije, ¿por qué? No estamos haciendo ninguna que tenemos acá. Es más, esto es portátil y nos podemos ir para un lado. Y ya se quedaron callados. Una persona inconversa que estaba ahí, que tenía una chacita y vendía algo en la chaza, dijo, si ve el enemigo como se levanta cuando se predica la palabra de Dios. Hasta la misma gente inconversa entiende eso. Pero mis hermanos, hay que ser fieles. ¿Cuántas, cuántas personas no murieron por causa de la palabra de Dios? Juan, el que escribió Apocalipsis, Juan el evangelista, que escribió Apocalipsis, él estaba en la isla de Pasmos por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Había una persecución en ese tiempo grande. Y Juan, a pesar de que fue llevado a Pasmos, él siempre predicó la palabra, igual que otros mártires. Siempre predicaron la palabra de Dios. Siempre fueron fieles a la palabra de Dios. Siempre ha existido mucha infidelidad a Dios, así como ha existido también la ingratitud. Y eso es algo muy doloroso. Es muy doloroso que la persona más allegada a uno le sea infiel. Por ejemplo, en el caso de los cónyuges, es muy doloroso que alguien le sea infiel a su cónyuge. Es muy doloroso que la mejor amiga se le vaya con el esposo a su amiga, que se le vaya con el esposo y haya una traición ahí de la mejor amiga. Eso es infidelidad y eso causa mucho dolor, igual que la ingratitud. Hay personas que son tan ingratas para el Señor que nunca se acuerdan de darle gracias a Él y no le dan gracias a Él por nada. Cuando la palabra de Dios dice que hay que dar gracias a Dios por todo, aún por las cosas difíciles hay que dar gracias a Dios. Aún por las cosas difíciles. En todo dice ahí, dando gracias a Dios en todo, en las cosas buenas y en las cosas difíciles. Hablando de estas personas que son muy allegadas, uno ve en la palabra de Dios, por ejemplo, el caso de Satanás, que dice la palabra en Ezequiel que era un querubín perfecto. Ezequiel 28:15. Era perfecto en todos sus caminos, desde el día en que fue creado. Él caminaba perfecto. Si ahora hay 4 querubines en el cielo alrededor del trono, guardando al Señor, porque son querubines protectores, entonces eran 5 los querubines, pero uno de ellos, Satanás, se torció y caminaba perfecto delante de Dios, pero se halló maldad en su corazón, se llenó de orgullo por causa de la hermosura, vanaglorioso, orgulloso, y eso lo llevó a la rebeldía y le fue infiel a Dios hasta el punto de tratar de darle un golpe de estado. Y era muy allegado a Dios, perfecto, estaba alrededor del trono de Dios, pero le fue infiel a Dios. Ahora la tercera parte de los ángeles, creados para el servicio de Dios, estaban con él, disfrutaban de la presencia de Dios allá en el cielo, con todos los ángeles y adorando y sirviéndole al Señor. Pero fueron engañados por las contrataciones de Satanás.
Satanás primero fue infiel y él quería que todos los demás, y quiere que todos los demás también sean infieles a Dios. Y a todos los ángeles, él no llamó solamente a la tercera parte, él llamó a todos los ángeles y empezó a hacerles contrataciones, a hacerles promesas, contrataciones de cargos de pronto dentro de esa jerarquía que él tiene. A unos les dice: yo les voy a nombrar gobernadores, gobernantes, a otros principados, potestades, y les hace una cantidad de promesas y contrataciones. Pero si ustedes me son fieles a mí y les son infieles a Dios, y a través de ese engaño, la tercera parte se fueron con Satanás, le fueron infiel a Dios después de estar disfrutando de la presencia de Dios, le fueron infiel a él. Después llega Adán, Adán que fue creado a imagen y semejanza de Dios, que se paseaba con el Señor en el Edén, bajo la presencia de Dios, hablaba con él. Pero le fue infiel a Dios también por Satanás, por esa mentira y por ese engaño de Satanás, que les dicen: mire, si ustedes comen de ese árbol, si ustedes son desobedientes a Dios, entonces ustedes van a ser iguales a Dios y no van a morir. Qué engaño tan grande, ¿no? Con que Dios dijo que moriréis, pues no van a morir, no moriréis, y van a ser semejantes a Dios. También los llenó de vanagloria. Y esa es una filosofía actual, que la gente dicen que son Dios. Ese es el humanismo. Esa es la filosofía que están promoviendo ahora, y que muchos gobernantes, presidentes y todo dicen, les preguntan quién es Dios, y ellos dicen: yo soy Dios. Eso lo dijo Petro. Petro es un ateo y él dijo que era Dios. Eso era lo que decía el César, y lo saludaban como a una divinidad. Nabucodonosor mandó hacer una estatua y todo el mundo lo adoraba como a Dios, hasta que Dios lo puso a comer hierba y lo puso a comer tierra, hasta que reconoció que Dios era el todopoderoso y el verdadero Dios. Adán cayó en esa infidelidad, fue infiel a Dios después de que Dios lo hace a imagen y semejanza y que camina con Dios y disfruta de su presencia, le es infiel a Dios. La iglesia cristiana, en la gran apostasía, le son infieles a Dios. Ustedes saben que ya ocurrió una gran apostasía. La iglesia cristiana venía muy bien. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado la historia de la iglesia. La iglesia cristiana venía muy bien. Después empezaron en unas persecuciones las tremendas por parte de los emperadores. Aquí también nos hablan en Esmirna de esas que van a estar 10 días en tribulación, en cárceles. Una gran apostasía, venían siendo perseguidos, los emperadores crucificaron a muchos de ellos. A Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo, Pablo murió decapitado, y muchos de ellos la mayoría fueron mártires y perseguidos. Y por causa de esa persecución que estaban viviendo, hubo una gran apostasía, porque vino un emperador Constantino y les hizo una cantidad de ofrecimientos y les dio una cantidad de atributos, y ellos adoptaron toda esa doctrina babilónica, y de ahí nació el catolicismo. El catolicismo es fruto de una gran apostasía. Ahora vuelve nuevamente a ocurrir eso. Ahora dice el apóstol Pablo que antes de que se manifieste el anticristo habrá una gran apostasía. Va a haber una gran apostasía, y va a ser por esos motivos. Van a ser por persecuciones que la gente va a apostatar, por ofrecimientos que les hagan. Mis hermanos, uno no puede vender los principios no son negociables. Uno tiene que permanecer en los principios. Yo no puedo cambiar los principios, yo tengo que permanecer en ellos, en la constitución, en los principios del reino. Eso no se puede cambiar. Yo no puedo apostatar de esto.
La iglesia va a apostatar, van a ser engañados por Satanás. Y muchos, hasta el punto de que, ¿sabe qué dice Juan? Que él se asombró, dice aquí, de esa apostasía, él se asombró. Juan, ¿qué iba a pensar eso? Si todavía no había ocurrido la primera apostasía, el surgimiento del catolicismo. Menos mal que después vino Lutero y Lutero trajo la gran reforma y nosotros somos consecuencias de esa gran reforma gracias a un texto que Lutero leyó en Romanos, y él dice que el justo por la fe vivirá, y nosotros somos resultado de, de esa, de esa reforma. Él sacó 95 tesis y dice, yo no estoy de acuerdo con estas 95 tesis que colocó allá en la puerta de la Basílica de San Pedro y en la universidad. Y venimos bien, pero hermanos, va a volver a ocurrir la apostasía. Otra vez. Así que cuidémonos, por eso la predicación tiene ese propósito, de que ustedes permanezcan siempre fieles al Señor a pesar de las tribulaciones, persecuciones, de las contrataciones o de los ofrecimientos que les hagan. Yo pensé mucho cuando me hicieron ese ofrecimiento. Me daban 7 negocios, 7 locales, pero tenía que ser parte de esa iglesia universal. ¿Sabe? Allá en Emiratos Árabes hay 3 templos que para la conformación de esa iglesia universal del ecumenismo hicieron, ese sumo sacerdote, el pontífice, el Papa Francisco, hizo allá un templo para, hizo primero una iglesia para los católicos y los cristianos que van a apostatar. Hizo una mezquita para los musulmanes e hizo una sinagoga para los judíos. Y él dice, es que todos somos hermanos, porque los 3 salimos de los lomos de Abraham, y por eso se llama la casa abrahámica, porque los musulmanes salieron de Ismael, hijo de Abraham con Agar. Los cristianos salimos de Isaac, y de ahí viene Jesucristo, venimos nosotros los cristianos de Isaac, también hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y los judíos, que también salieron de los lomos de Abraham por Jacob, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Los 3 salimos de Abraham, entonces todos somos hermanos. Y eso, ¿sabe cómo se llama? La hermandad. Eso es un término que es masónico, la hermandad. Todos somos hermanos. Y todos debemos de tener, no importa la religión, vamos a hacer reuniones y predicamos y enseñamos y todos somos hermanos. El ecumenismo, eso lo van a conformar la iglesia babilónica. Muchas personas ya han caído en la gran apostasía. Muchos cantantes ya han caído en la apostasía a través de esa iglesia universal del ecumenismo. Otros serán infieles y no van a permanecer en el Señor por el dinero, van a ser infieles por el pecado, por la conveniencia propia, por las persecuciones, por el sexo, por la comodidad. Muchos van a apostatar porque si no tienen la marca de la bestia, no sé, si no se dejan marcar, entonces no pueden comprar ni vender. Y la gente, como les gusta hacer transacciones, porque esa marca es una identidad, es como una cédula. Entonces, muchos se van a dejar marcar. ¿Por qué? Por las cosas materiales. Ahora la gente se está preocupando más por las cosas materiales que por las cosas espirituales. La gente quiere atesorar y conseguir y conseguir. Pero el Señor les dice, mire, no pongan la mano en el arado. Si tiene una capa, déjela y váyase. Que no le pase lo mismo que a la mujer de Lot, que se puso a mirar para atrás, a decir, ay, todo lo que construimos, porque Lot
fue el que empezó a construir allá Sodoma y Gomorra, cuando los pastores de Lot tuvieron un altercado con los pastores de Abraham. Abraham se fue para las montañas, Lot se fue para las llanuras y allá empezó la construcción. Y como habían construido y todo eso, dice la mujer de Lot, mira para atrás y se convirtió en estatua de sal. Y el Señor dice, mire, no pongan la mano en el arado, en lo que han conseguido. Déjenlo, que no les pase lo mismo que a la mujer de Lot. No nos tenemos que preocupar tanto por las cosas materiales. Hay de aquellos que se aferran de las cosas materiales, porque les va a pasar lo mismo que a aquel joven rico. El Señor les dice, vaya y venda todo lo que tenga y dele a los pobres y sígueme. Y se agachó, se fue muy triste, a pesar de que había guardado los mandamientos. Pero por causa de las riquezas, hay iglesias, hay cristianos que son como la iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, ni de Dios, porque creen que con el dinero, el poder monetario, que con el dinero lo consiguen todo. A pesar de que la marca de la bestia tiene que ver con el nombre, está conformada por 3 6 y cada 6 representa un poder. Él va a manipular y esa identidad, el que tenga se deje marcar, van a poder comprar, vender. Es el poder económico, el poder político y el poder religioso. Son 3 poderes fuertes, el 666. Con el poder religioso van a manipular. Si usted no pertenece a esta religión, persígalo, quiten en la vida. Todos los que no hagan parte de esa religión los van a sacrificar. Hay una persecución muy fuerte. Ya ocurrió con la Inquisición, todos los cristianos que murieron por la Inquisición, que porque eran personas, hermanos separados o porque eran protestantes, porque nosotros protestamos contra la doctrina de él. Nosotros somos protestantes que tenemos que protestar contra esas falsas doctrinas. Y por eso es que hubo tanta inquisición, mis hermanos. Eso vuelve a ocurrir otra vez y a través del mismo personaje. Entonces muchos les serán infieles al Señor por los temores. ¿Sabe quién fue una de las personas que por temor negó al Señor? Pedro. Pedro por temor le dice, yo no conozco a ese hombre, y lo negó 3 veces. Apostató, le fue infiel a Jesucristo. Menos mal que después él se arrepintió y lloró amargamente y nunca más lo volvió a negar. Lo encarcelaban, le iban a quitar la vida, lo metieron allá en el calabozo como al peor asesino. Y yo digo que como al peor asesino porque le pusieron 3 seguridades. Primero, unos soldados que guardaban las rejas, le pusieron unas rejas para que no se saliera. Rejas, guardias, y aparte de eso, lo amarraron al cepo. Lo amarraron con una cadena del pie, al cepo. ¿Ah? Como el peor asesino. Pero vino el ángel, él no volvió a negar al Señor, no volvió a ser infiel al Señor. Y vino el ángel, le soltó la cadena, abrió las rejas, hizo dormir a los guardianes, lo sacó hasta afuera. Y al otro día lo iban a sacrificar, pero no fue así. Ni los mismos apóstoles compañeros creían que él había sido suelto. Una mujer salió cuando él tocó y abrió y miró y dice, es Pedro, es Pedro. Y ellos dicen, ¿cómo va a ser Pedro? Si está allá metido en la cárcel y lo tienen enrejado. Pero ellos estaban orando por Pedro. La oración es muy importante. La oración es importantísima. Miren, mis hermanos, muchos por temor, van a apostatar y van a ser infieles a Dios, por temor. Daniel nunca le fue infiel a Dios. Daniel, cuando estuvo en Babilonia, allá hubo los sátrapas que veían que él era muy amado por el rey Darío.
también por Nabucodonosor, pero pues cuando entró Darío, el de Medo Persa, que le fue el segundo reino, imperio, que destruyó a Nabucodonosor, a Babilonia. Allá los sátrapas dijeron: ¿en qué lo hacemos caer? Y entonces le hablaron al rey Darío y le dijeron que por qué no hacían como un pacto, un convenio, no me acuerdo cómo se llama, y, y que el que adorara a un Dios fuera de él, que fuera tirado en el foso de los leones. Entonces Daniel siguió siendo fiel al Señor, y él oraba y se postraba delante del Señor. Allá cuando estaba en su cuarto, abrió las ventanas en dirección a Jerusalén, porque había una promesa para los que adoraran en Jerusalén, y la promesa era que la oración subiría al cielo, todos aquellos que adoraran en el templo, en Jerusalén, en el templo. Él, en dirección a Jerusalén, al templo, él oró. Fue sorprendido por los sátrapas que estaban pendientes de él, y le dijeron al rey: mire, Daniel no cumplió con el pacto que se hizo. Y realmente Darío se sintió muy dolido, porque él quería mucho a Daniel. Hasta ayunó Darío. Y muy temprano él fue allá, porque lo echaron allá al pozo de los leones. Pero el Señor le tapó la boca a los leones. Y cuando Darío fue muy temprano y vio que estaba vivo, y dice: que le abran, que lo saquen. Y los leones devoraron a aquellos que iban a sacar a Daniel, que sacaron a Daniel. El Señor le fue infiel a Daniel, así como Daniel le fue infiel a Dios, le fue fiel a Dios. También el Señor fue fiel a él. Daniel fue muy fiel, a pesar de que iba a perder la vida, igual que los amigos de él también fueron fieles, a pesar de que fueron lanzados en el horno de fuego, le fueron fieles al Señor, los amigos de Daniel. Mis hermanos, es que no importa que le quiten a uno la vida, uno tiene que ser fiel al Señor. Y eso es lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de la vida. Pero sean fieles, no por los temores, que de pronto vengan a la casa de uno y le cojan a la familia y les digan: bueno, vamos a sacrificar a sus hijos, y a uno lo amarran y lo dejan con los ojos abiertos para que vean cómo le quitan la vida a los hijos. Hay personas que en esos momentos así de tanto temor le serán infieles al Señor. Y el Señor me viene preparando a mí acerca de eso, de los temores y de la fidelidad, porque estamos en los últimos tiempos. El Señor me lleva a mí, me muestra muchas cosas de persecuciones, donde me amarran, donde me arrastran, donde me llevan por allá y yo me escapo por los montes, y allá me vuelven a coger otra vez. Me muestra una cantidad de sueños, a ver cuál es la reacción de uno, porque también en los sueños hay sueños que son de Dios. Dice en el Salmo que el Señor nos visita en las noches muchas veces, y hay sueños que son de Dios, y el Señor lo prueba a uno a través de un sueño. A ver uno qué reacción va a tener. Mis hermanos, que nadie tome la corona. Hay que superar todo temor. Pedro superó el temor cuando el Espíritu Santo llegó sobre él. Y él dice que ya no, que lo azotaban, le daban 40 azotes menos uno, igual que a Pablo, y él no negaba al Señor. Antes salían gozosos porque lo habían hecho por causa de Cristo. Entonces, mis hermanos, hay que ser fieles al Señor. Judas Iscariote, amigo del Señor, muy cercano a Jesucristo. Dice en el Salmo que el que comía conmigo en el plato. Tremendo, ¿no? Muy amigo Iscariote. Es más, era tan amigo que en Getsemaní, cuando este Judas Iscariote lo traiciona, Jesucristo le dice: amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y le dijo amigo.
amigo. Mis hermanos, el muy cercano al Señor le fue infiel y lo traicionó por dinero. Le fue infiel. Judas Iscariote le fue infiel al Señor. Y escuchen esto, mis hermanos, que el Señor me mostró, porque yo estoy dando Apocalipsis, como les digo. Muchos cristianos, aún después de reinar con Cristo 1000 años, ¿sabe quiénes son los que van a reinar con Cristo 1000 años? Los que no se dejen marcar. Aquí así lo dice la palabra. Que los que no se postren ante la imagen ni reciban la marca de la bestia, ellos reinarán con Cristo 1000 años. Ahora ya, ¿cómo van a estar los cristianos en esa época de reinar con Cristo 1000 años? Ya en cuerpos glorificados. Así como estuvo el cuerpo glorificado de Adán y Eva, que tenían cuerpos glorificados. Así como estaban los ángeles en el cielo en cuerpos glorificados allá, ángeles allá alrededor del Señor. También muchos cristianos, después de reinar con Cristo 1000 años, tener cuerpos glorificados, dice que Satanás será suelto por un poco de tiempo y que saldrá a engañar y a hacer nuevamente contrataciones. ¿Ah? Otra vez, durante los 1000 años, pues él va a estar encadenado. Y nosotros vamos a estar reinando y no va a haber tentación porque el tentador está encadenado, está ilimitado, no puede moverse, no puede tentar nada. Será algo muy especial, reinando nosotros con Cristo 1000 años. Pero después Satanás va a ser suelto y saldrá a engañar, dice la palabra, que saldrá a engañar por un corto tiempo. Y ahí es donde está el problema, que muchas personas, muchos cristianos en cuerpos glorificados se vuelven a dejar engañar. Se dejan engañar por el enemigo y habrán contrataciones nuevamente. ¿Ah? Por eso es la importancia del mensaje, porque el Señor me lo muestra así, de esa manera. Después va a venir el tribunal de Cristo, pero esto va a ser así, mis hermanos, donde muchos van a ser infieles. El pueblo de Israel también le fue infiel adorando a otros dioses. Le fueron infieles a Dios. Oseas, un profeta menor, el Señor le dice a Oseas: vaya y cásese con esa prostituta. Y era para dar una enseñanza acerca de Israel, que era una prostituta que había dejado a el Señor, el proveedor, el marido fiel, el esposo fiel, y se fue, le fue infiel, se fue con esa Israel, se fue con otros dioses, con otras naciones, le fue infiel al Señor. Y por ese motivo duraron 40 años en el desierto y murieron todos de ellos. Todos los que salieron de la esclavitud de Egipto murieron en el desierto. Entraron a la tierra prometida con Josué los que habían nacido en el desierto. Estuvieron 40 años. La segunda generación fue la que entró a la tierra prometida. Todos ellos murieron, a excepción de Josué y Caleb. Pero todos murieron. Ellos fueron muy infieles. El pueblo de Israel es muy infiel. Es más, son tan infieles que ahorita ya sacaron, y lo sacaron ya como por noticiero y todo. Lo sacaron que Israel está prohibiendo ahora que se predique de Cristo. El pueblo de Israel. Y uno dice: pero ¿cómo que Israel está haciendo eso? Sí, es algo ya jurídico, es algo que no es por habladuría, no, es algo que está establecido ya, que en Israel no se puede hablar acerca de Jesucristo. ¿Qué esperanzas? No, Israel es muy infiel, los cristianos también. Yo no sé, ahora nosotros vamos a ir a Israel. Lástima, lástima, que no va a ser para el 25 de septiembre, porque para el pueblo de Israel el primer mes del año es septiembre, y se dice que para ese tiempo fue el nacimiento de Jesucristo. No fue el 25 de diciembre, sino el 25 de septiembre es que se empieza, y va a haber una fiesta como de una fiesta del año nuevo, y una fiesta, y hace una fiesta como de 8 días,
No me acuerdo cómo es que el nombre de la fiesta, pero me hubiera gustado estar en esa fiesta. Pero nosotros venimos antes. Porque el Señor, yo sé que nos lleva a Israel no solamente para ir a conocer y pisar la tierra donde el Señor anduvo, sino con un propósito. Y me hubiera gustado estar en esa fiesta, porque en esa fiesta uno puede entrar a la sinagoga y si ahora están prohibiendo hablar de Jesucristo, pues uno de todas maneras va a hablar de Él. Así es, de todas maneras hay que hablar de Él. Lo que hable de Jesucristo tiene de cárcel 1 año y si reincide otra vez tiene 2 años de cárcel. Bueno, pero es una persecución ya. Por eso yo digo que ya estamos en la persecución. Mis hermanos, los cristianos, Israel también es muy infiel al Señor. Jesucristo, como lo leímos ahí en Apocalipsis 19:11, Jesucristo sí es el fiel y el verdadero. ¿Qué dijo Dios? Es que los más allegados a mí son los que me son infieles y los que me traicionan. Entonces, ¿qué? Tiene que salir alguien que salga de mí, de mí. Jesucristo hacía parte de Dios. Jesucristo dice que Él era Dios y era con Dios. El unigénito del Padre tiene que salir de mí para que me sea fiel. Y Jesucristo sí es fiel y sí es verdadero. Satanás, que estuvo tan cercano, no, ni todos esos ángeles, ni nada, ni la iglesia cristiana, muchos y pueblo de Israel, Judas Iscariote. Tiene que salir, mis hermanos, yo aprendí algo de un pastor que dice, el legado hay que pasárselo a la familia, porque usted se lo pasa a otro, tarde que temprano te va a traicionar y te va a ser infiel. A él le pasó eso. Él tenía una persona, él tenía toda la confianza puesta en esa persona, y esa persona le fue infiel. Y él dice, no, hay que pasarle el legado es a la familia. Así lo hizo el padre. Dice, no, es que yo le paso el legado a mi hijo, a mi unigénito, al que salió de mí. Sí, tiene que ser así, mis hermanos. Jesucristo es el fiel y el verdadero. Jesucristo sí es y seguirá siendo fiel a su Padre. Y Él nos motiva a nosotros también para que seamos fieles. Él nos está motivando para que seamos fieles. En base a este versículo 10 de Apocalipsis 2, que es la iglesia de Esmirna, en base a ese versículo podemos nosotros definir qué es fidelidad. Fidelidad a Dios y a Cristo es el poder o la virtud de dar cumplimiento y no desmayar al pacto y a los compromisos celebrados con el Señor. Nosotros hicimos un pacto con Él. Nosotros entramos dentro del pacto con Él, el pacto de la gracia, y nos comprometimos a cumplir las leyes o la constitución de ese pacto. Ustedes saben que cada pacto tiene una constitución. Hay 2 pactos. El primer pacto, que fue Dios con el pueblo de Israel y les dio una constitución, unas leyes. Y el segundo pacto, que fue Jesucristo con la iglesia, es el pacto de la gracia y les dio una constitución, unas leyes para cumplir. Diferentes o no diferentes, pero más comprometedoras y algo que está ya debe estar inscrito en las tablas de nuestro corazón, ya no en tablas de piedra. Y esa constitución nueva que Cristo nos da está en Mateo 5:7. Es acerca del amor al enemigo. Y Él dice, eso tiene que estar inscritos en el corazón para ustedes poderlo sentir. Porque si hay personas que dicen que aman al enemigo, aunque para muchos es difícil, pero que deben de amarlos y pagar bien por mal y orar por ellos, solamente tiene que ser a través del amor de Dios que se pueda lograr. Y eso tiene que estar inscrito en las tablas de nuestro corazón. Eso no es en papel. Hay muchas personas que predican sobre el amor, pero no viven el amor. Y yo le dije a Jonathan, el yerno que predicó la primera vez ya en la iglesia, y me dice, ¿y cómo se predica? Yo le digo, hermano, yo le puedo sacar a usted un bosquejo, pero no. ¿Sabe cómo predica? Predique lo que usted siente. Y él dice, yo siento amor, y yo digo, predique sobre el amor. Que usted lo sienta, porque usted cuando predica lo que está viviendo y lo que siente, ese mensaje llega a la gente, porque usted lo está viviendo. Pero hay personas que predican
y no practican. Hay personas que predican y hablan sobre el amor y nunca tienen amor, no sienten amor. Entonces, eso no llega, hermano. Tenemos que ser oidores y hacedores también de la palabra. Pero eso es así, hay que sentir en el corazón. Ahí esas son las tablas donde el Espíritu Santo porque dice que en Romanos 5:5 que el amor del Padre ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Bueno, entonces tenemos que cumplir los principios del reino, el amor, el perdón, la fidelidad, porque hay una infidelidad espiritual a la esposa. Uno le es infiel a ella o ella le es infiel a uno cuando miran a una mujer para desearla. Ya está adulterando en el corazón, un adulterio espiritual. Es más comprometedor. Sí son los mismos, pero antes demanda más el Señor, porque esto tiene que estar en nuestro corazón. El Señor prepara nuestro corazón para eso. En el nuevo pacto el Señor prepara el corazón. Prepara el corazón para que le digamos a Él, Padre. Padre nuestro. Qué bendición, ¿cierto? Que nosotros, mire, el pueblo de Israel no podía hacer eso. Es más, ellos hasta le da temor mencionar el nombre de Dios. Pero el que Jesucristo nos diga, bueno, ahora como ustedes ya me recibieron y yo soy el unigénito del Padre, ahora ustedes también van a ser hijos de mi Padre Celestial. Por mí. Porque Jesucristo nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por mí ustedes van a ser hijos de Dios. Y en ese nuevo pacto, que hay una base fundamental y es la paternidad, le podemos decir a Dios, Padre nuestro, Papito Dios. Y cuando estamos solos, Padre mío. Eso es un acto de pertenencia. Padre mío, tú eres mi Padre. Si mi padre, mi madre me dejara y con todo tú me recogerás porque tú eres el verdadero Padre. Tú eres el papito más hermoso porque tú te encargas de mí, tú me cuidas, tú me proteges, tú me alimentas, Señor. ¿Ah? Como Él dice, si ustedes siendo malos padres le dan buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial nos dará regalos, dádivas, alimento? Eso es un privilegio muy grande, eso es una predicación que es para sanidad interior. Yo no sé si aquí alguna vez yo di paternidad divina o no, creo que no. Yo lo di en la iglesia principal, pero eso es una administración muy especial. Esa es la teoterapia, fundamentada en la paternidad divina. Es la sanidad interior, es la terapia de Dios, teoterapia. Una sanidad divina en nuestro corazón, porque el Señor a través de esa paternidad puede suplir cualquier necesidad que hayamos tenido con nuestros padres. Es muy especial. Pero el decirle a Dios Padre es lo mejor, es el privilegio más grande de uno ser hijo de nuestro Padre Celestial, gracias a Jesucristo, porque tenemos el ADN de Dios a través de Cristo y ya no somos hijos de Dios por adopción, somos hijos de Dios por engendramiento. Somos engendrados, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Engendrados. Tenemos el ADN de Dios. Es una bendición, mis hermanos. Entonces, esa es la definición de acuerdo a este versículo 10 del capítulo 2. Es el poder o la virtud de dar cumplimiento y no desmayar al pacto. Tenemos que ser siempre hacedores y tenemos que siempre vivir ese pacto, no traspasarlo como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel traspasó el pacto. Dios le dio un pacto en el monte Sinaí. El primer mandamiento del decálogo: no te harás imagen de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas. Y Moisés se estaba demorando para bajar. Y ellos ya estaban allá formando un becerro de oro y adorándolo. ¿Ah? Y él mismo lo traspasaron y dice, pero ¿por qué Moisés quebró esas tablas? Y digo, pero ¿por qué pueblo? ¿Por qué? Aarón, pero usted fue el que construyó usted como sumo sacerdote, ¿por qué lo hizo? Digo, ese Aarón, hombre, ¿por qué tan tremendo eso? Cogió las arcillas de las mujeres, las areticas, y con las aretas hizo un becerro de oro. Miren cómo salieron de ricos de Egipto, con ganado, con riquezas.
Y hacen eso, traspasan el pacto, se van detrás de dioses ajenos. Bueno, ojalá que nosotros no traspasemos el pacto. Tenemos que vivir bajo esos principios del pacto, que son los principios del reino. Entonces es la virtud de dar cumplimiento y no desmayar al pacto, a los compromisos celebrados con el Señor y vivir confiadamente bajo las promesas hechas por Él. Ser fiel es ser constantes y comprometidos con alguien que lo amerita. Ser fiel hasta la muerte, sin negar o abandonar al pacto celebrado, ni traicionar al Señor o dejarlo a un lado. Yo me quedo sorprendido porque hay gente que es así, los de Gadara. El Señor hace un viaje por allá por una sola persona, por ese endemoniado gadareno, no ganadero, ganadero. Hay una predicación donde el pastor predicó siempre ganadero y es gadareno. Y llegó allá, lo libera. Y como había un espíritu un territorial ahí que no quería irse de la región, le rogaron a Jesucristo: no nos eches de esta región, permítanos que nos entremos a esos cerdos. Y el Señor dice: vayan pues y entren a los cerdos. Se entraron a los cerdos. 2000 cerdos se fueron por el despeñadero a lo profundo del mar, al abismo, a lo profundo del mar. Es el abismo. ¿Sabe que en el mar también hay una morada? Allá va a ser arrojado Satanás al abismo. El mar entregará a los muertos. El Hades entregará a los muertos. Allá también hay moradas. Y entonces fueron lanzados allá. Y esta gente, cuando vio eso, le rogaron al Señor que se fuera de sus contornos. En lugar de estar agradecido: Señor, qué bueno. Le dijeron: Señor, váyase, váyase, váyase. Es decir, esa gente estaba afectada por ese espíritu territorial. Todos como que tenían ese espíritu territorial y ellos sintieron un gran temor y le dijeron al Señor que se fuera de sus contornos. Unas personas tan infieles al Señor, infieles. El significado de la fidelidad se deriva de la raíz latina fidelitas, que significa servir a Cristo o a Dios permanentemente sin apartarnos o apostatar de ellos ni de la doctrina, no importando las circunstancias difíciles, no importando. Esta fidelidad no solo tiene que ver con el Señor, sino también con la doctrina. Hay que ser fieles al credo, hay que ser fieles a la doctrina, a los deberes adquiridos o con las obligaciones que nos corresponden como cristianos. Existe fidelidad a Cristo, a Dios, a su obra. Debemos de ser fieles a la obra. Por aquí Jesucristo le dice: venga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Él le dice: venga, buen siervo y fiel. ¿Ah? Hay que ser fieles a la obra, hay que ser fieles al pacto, a los principios, a la doctrina, a los compromisos hechos con Él. Hay una palabra que es antónima o contraria a la fidelidad y es la infidelidad. Yo creo que con eso ya pues puedo terminar, ¿cierto? A la infidelidad, la cual trae muchas consecuencias. La infidelidad al pacto condicional. Entonces sabe que hay pactos condicionales y hay otros pactos que no son condicionales. Por ejemplo, el pacto que Dios hizo con Noé en el diluvio. Después del diluvio él hizo un pacto de no destruir más la tierra con agua, y él mandó un sello, el arco iris. Ese fue un pacto incondicional, porque la persona no tenía que hacer nada, porque casi por lo regular todo pacto es condicional. Aún el pacto matrimonial hay condiciones. La condición es de yo amarte y serte fiel hasta que la muerte nos separe. Es condicional. Y la oferta de ese pacto es que yo te amaré, yo te seré ayuda idónea. Porque en los pactos hay una oferta y una demanda. Bueno, aquí entonces en este pacto, la infidelidad al pacto condicional, donde hay una condición, donde hay unos principios o unas
reglas para cumplir. El que Dios hizo con Adán y Eva fue condicional, donde Dios les dice, mire, de todo árbol pueden comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Un pacto condicional, el pacto adánico o edénico. Pero ellos fallaron a ese pacto y ellos, por esa infidelidad a Dios, fueron expulsados del jardín del Edén. Esas son las consecuencias. Son expulsados, fueron expulsados. La infidelidad produjo que Israel, por no obedecer, estuviera en el desierto durante 40 años. Y allá renegaron y decían, queremos maná. Después ya estamos cansados del maná, queremos carne. Yo creo que aquí hay mucha gente que es muy carnívora, ¿cierto? Pero, hermanos, ¿saben que nosotros vamos a volver otra vez a ser vegetarianos? Porque los animales ya no van a morir tampoco. Toda la creación gime para la redención de los hijos de Dios. El león, como la muerte ya va a dejar de existir aún para los animales, el león va a comer con el cabrito. El niño va a jugar con la serpiente, con el áspid. Ya no va a haber muerte. Y nosotros, como al principio el Señor dice, de todos los árboles pueden comer, no de los animales, sino de todos los árboles. Entonces, éramos vegetarianos y vamos a volver a ser vegetarianos otra vez. Pero muy bueno, ¿cierto? Porque nosotros que fuimos sacados de la tierra, nosotros necesitamos todo el producto de la tierra. Y los árboles, las frutas son las que nos da eso, el fósforo, el hierro, todo eso sacado de la tierra, todo eso y eso es lo que nosotros necesitamos para nuestros cuerpos. Entonces, mis hermanos, mire, vamos a ser vegetarianos nuevamente. Adán y Eva, ellos fueron expulsados de... y ¿saben por qué les hablé acerca de esto? Porque el pueblo de Israel estaban programados para cruzar ese desierto en 40 días. Ellos podían haber cruzado ese desierto sin comer. Moisés estuvo 40 días sin comer. Ellos podían haber pasado ese desierto sin comer. Por eso cuando Jesucristo fue llevado al desierto y ayunó por 40 días, el diablo lo tentó con la comida. Y Jesucristo le dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Si este pueblo de Israel no hubieran comido y no hubieran blasfemado, es que usted nos trajo aquí a morirnos de sed y de hambre, y no solamente a nosotros, sino también a los animales y a nuestros hijos. Y hasta el pobre Moisés le fue muy mal. Porque ese pueblo empezó a molestarlo tanto que cogió la vara y golpeó la roca más 2 veces. Y no pudo entrar a la tierra prometida tampoco. Le fue muy mal. Murió en límites de la tierra prometida de Canaán, en el monte Nebo, solamente mirando allá la tierra prometida. Pero bueno, de todas maneras el Señor peleó por el cuerpo de Moisés y lo tiene reservado, lo tiene guardado, porque él es uno de los 2 testigos o de los 2 olivos, juntamente con Elías. La infidelidad hizo que este pueblo estuviera en el desierto 40 días, 40 años, un año por día. 40 días se convierten en 40 años, un año por día, o un día por año más bien. La infidelidad hizo que Israel se mantenga fuera de su tierra en completa expatriación por miles de años. La infidelidad. Cayeron en el pecado, volvían y el Señor les mandaba un juez para que los liberara de la esclavitud. Volvían y se mezclaban con los pueblos paganos, le eran infiel a Dios. Y venía otro pueblo y los esclavizaba y Dios les mandaba otro juez, otro libertador. Le mandó 7 libertadores o 7 jueces. Esos son los libros de los jueces. Después de Josué siguen los jueces. Y este pueblo infiel a Dios. Qué infidelidad tan tremenda, ¿no? Hay que tener en cuenta que la desobediencia, el no guardar los principios del reino y el no permanecer en Cristo por temor, por amor al mundo o por el pecado, es infidelidad, es traición.
Y ya para concluir, en Mateo 25 tenemos la parábola de los talentos. Dos de ellos fueron elogiados por ser siervos fieles. Dos de ellos, a los que se le entregaron 5 talentos y a otros se le entregaron 3. A uno se les entregó un solo talento. Dos de ellos fueron fieles. Y el Señor les dio una promesa: en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y si ustedes leen a Mateo 25 todo el contexto, después de Mateo 24, que es todo el sermón profético y largo del Señor Jesucristo, el 25 nos está hablando acerca del tribunal de Cristo. En el tribunal el Señor va a pedir cuenta de todos, de los talentos y de todo. Primera de Corintios 4:2, porque se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios 4:2, porque se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ah? Mis hermanos, hay que ser fieles al Señor, hay que ser buenos administradores. El Señor tiene grandes galardones para las personas fieles. El Señor nos dará la corona de la vida. El Señor nos dará grandes bendiciones. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esto. Padre, te damos gracias, Dios bueno y Dios maravilloso, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser siempre fieles a ti, Señor. Que nada nos haga, Señor, volver atrás. Que nada nos aparte de ti, Señor. Ninguna circunstancia difícil, ni tribulación, ni hambre, ni nada, Señor. Sino que por el amor a ti, Señor, seamos fieles siempre. El amor nos lleva a la fidelidad, oh Dios. Y tu palabra en Romanos 8 nos dice que ¿quién nos podrá separar del amor tuyo, Señor? Ni la tribulación, ni la muerte, ni el hambre, ni la desnudez, ni la persecución, nada. Ni siquiera la muerte, Señor. Señor, muchas gracias, Dios maravilloso, Señor. Gracias por la iglesia. Que esta palabra quede en sus corazones, que nunca se les olvide, Señor, para que cuando llegue el momento, Señor, se acuerden que ya se les había anunciado y advertido acerca de todo esto. Muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones.